Bienvenidos al segundo episodio de Conversaciones con el Capitán García Gasca. Existen diferentes tipos de valores que deben aprenderse en el hogar. Asimismo, existen habilidades básicas que son fundamentales para el desarrollo educativo y profesional. Me gustaría mencionar algunas de estas habilidades esenciales para todo estudiante o aprendiz que está iniciando su camino universitario o laboral. Estos puntos también son herramientas clave para que mentores y líderes den un ejemplo de excelencia. Número 1. La puntualidad es clave. Llegar 10 minutos antes es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Y llegar después de la hora simplemente no es aceptable. Cuida tu postura. Mantén los hombros hacia atrás y el pecho erguido. Tu lenguaje corporal dice mucho de ti. Una postura firme te ayudará a causar una excelente primera impresión y a mantenerla. 3. Enfócate en lo que puedes controlar. La pregunta es, ¿puedes controlar el clima? No. ¿Puedes controlar la reacción de los demás? No. Lo único que realmente puedes controlar son tus pensamientos y tus reacciones ante lo que te sucede. Y número 4, desarrollo personal y aprendizaje autónomo. Lee sobre algo interesante o relacionado con tu trabajo todos los días. Como decía un expresidente americano, Harry Truman, no todos los lectores son líderes, pero todos los líderes son lectores. Pregúntate a ti mismo, ¿podría sentarme a conversar con cualquier desconocido sobre un tema general o solo me siento cómodo hablando con gente que yo conozco? Recuerda que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Si estás preparado y se presenta una oportunidad buena, dirás que tuviste suerte. Pero si no estás preparado y se te presenta una oportunidad buena, dirás que tuviste mala suerte. En esta tercera conversación compartiremos opiniones con el capitán Edilberto Peralta, egresado de la Escuela Náutica de Panamá y con más de 25 años en el sector marítimo. Además, en la cuarta conversación compartiremos distintas perspectivas con el ingeniero y licenciado Aladar Rodríguez, también egresado de la Escuela Náutica de Panamá y con más de 25 años de experiencia en el sector marítimo. Una vez más, bienvenidos a las conversaciones con el capitán García Gasca. Ok, buenos días a todos. Estamos hoy en el conversatorio sobre el cómo ser mentor. Hoy tenemos de invitado al capitán Edilberto Peralta, hermano de uno de mis mejores amigos, con una trayectoria vasta también en la industria marítima. Él luego de esto se va a introducir, pero quería comenzar con un punchline o una frase que dice así: ¿qué es la suerte? La suerte es el encadenamiento de sucesos considerados fortuitos o casuales, ya sean favorables o adversos, que ocurren sin una causa predecible o controlable, aunque también puede interpretarse como la confluencia de preparación y oportunidad. Un concepto muy subjetivo de la probabilidad o incluso una creencia mística ligada al destino. Se asocia con eventos aleatorios, pero también se puede construir a través del esfuerzo y la disposición para aprovechar las circunstancias. Como dice un gran dicho, la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Muy buenos días, Edilberto, ¿cómo estás? No, buenos días, buenos días. No, y me encantó esa frase. Decimos que las cosas son suerte, pero no siempre es así. No Correcto. siempre es así. No, gracias por la invitación, Eduardo. Y no, un gusto estar aquí contigo y compartir eh, parte o poca, alguna de la experiencia que hemos tenido en estos últimos años. Exactamente. Sí, podemos comenzar con esto de ser mentor. Creo yo que de ciertos años para acá recientemente se ha conversado mucho, pero tú sabes, en los tiempos de antes, vamos 5 o 6 décadas atrás, esto normalmente no era así. O sea, el mentor era alguien que, digamos que tu papá era doctor y tú seguías, ¿no? En esa misma línea, y entonces quizás tu papá o un tío o un padrino o a un amigo de la familia tomaba en su grupo, en su círculo, y te daba esa mentoría, esa guía en la carrera que tú habías escogido. Ahora normalmente en estas fechas no, porque todo el mundo sale de la secundaria, del high school, va a la universidad, estudias una teoría, porque no vamos a hablar solamente del área marítima, sino de cualquier carrera, de cualquier arte, de cualquier profesión. Entonces cuando tú llegas la primera vez a las prácticas,
ahí es donde tú te encuentras con la realidad y ves donde si sigues algún ejemplo, algún role model, o si a alguien le caíste bien, digámoslo así, con tu actitud, tu forma de ser, y ellos se encargan de guiarte, ¿no? Y tú también de aprender de esa persona. Eso es más o menos lo que es ser un mentor. La primera pregunta que te podría hacer es, ¿qué tan importante tú crees que es tener un mentor? Bueno, yo pienso que tener un mentor es fundamental, por no decir de suprema importancia, especialmente en esta industria tan técnica y operativa como la marítima. Y 28 años de carrera, una de las cosas que he aprendido es que eh, necesitas apoyarte en alguien si tú quieres empezar y si quieres crecer. Eh, un buen mentor no solo va a transmitir conocimiento, sino que esa persona te ayuda a abrir camino, consejos de errores que cometió para que tú no los cometas y te ayuda a ver posibilidades que aún uno no ve por la poca experiencia que tiene. Entonces, yo creo que es sumamente importante. Sin saberlo, como tú dices, el mentor, el término mentor, sí lo había escuchado, pero hoy en día es que está un poco más, por decirlo, de moda. Mentor es transmitir experiencia, a diferencia de coaching, que es otro tema. Yo sí tuve, pienso, dos mentores, que no sé si ellos se enteraron que fueron mis mentores, pero yo los considero mis mentores, porque no tuvimos esa relación como hoy se formaliza en las empresas, que tú tienes un mentor. Y en el caso de nosotros en Lloyds, hacemos hasta un contrato de mentoría. Tenemos un contrato y ponemos, empezamos tal fecha, terminamos tal fecha, estos son los objetivos, vamos a hacer esto y lo otro. En mi tiempo, cuando yo empecé a navegar, y asumo que es mi mentor porque fue el tercer oficial de navegación en Evergreen, quien me transmitió todos esos conocimientos de una manera desinteresada. Verá que fue unos 10 meses de aprendizaje con él, eh, que básicamente crearon la fundación de mi carrera, ¿no? Todo lo que es disciplina, riguroso, pensamiento crítico, me ayudaron a empezar. Y de ahí tuve otro mentor en Nueva Orleans, ya con otro rol como surveyor, que también fue decisivo en la parte profesional y en la parte de cómo manejarme en otro país y con otro tipo de personas y contextos. Yo creo que es sumamente importante tener un mentor en tu carrera. Exactamente. Pudiera agregar algo ahí, mencionaste lo que es el pensamiento crítico. Digo, no me gusta hablar mucho de esto porque entramos un poquito en una Controversia. conflicto, controversia. Cuando yo menciono lo que es la nueva generación, también me pongo a pensar que, por ejemplo, mi abuelo hablaba de la generación del hijo de que es mi papá y mi papá habla de mi generación, de la siguiente generación, pero la cuestión que dijiste ahí del pensamiento crítico creo que es muy importante. También o sea, el estudiante, el aprendiz, debe saber una cosa, de cuando a ti te hacen un comentario, una opinión, una evaluación, lo principal es concerniente a la parte profesional y no tomarse las cosas personales. Exacto. No sé si tienes un comentario de eso. No, pero yo pienso que, bueno, ya estamos hablando, empezar a hablar un poquito más de lo que es el mentor y el mentí. El respeto es supremamente importante. Cómo tú das la indicación o cómo tú das la guía también tiene mucho que ver, porque si cometes errores o faltas de respeto o haces sentir a la persona mal, hay que saber manejar esa parte. Pero también la persona que está recibiendo la mentoría tiene que tener esa mente abierta de escuchar, de aprender y de estar dispuesto a recibir la mentoría. Si no existe esa disposición, es difícil hacer ese papel de mentoría entre uno y otro. Y como te dije, bueno, en mis tiempos yo no sabía que eso de mentoría. Eso. Vengo de la vieja escuela y yo, bueno, me pego al que más sabe, Eh, o a veces, o al que me toca. Eh, yo trataba de sacar lo mejor de cada uno y ya puedes hacerlo así, pero bueno, uno siempre se guiaba Exactamente. Sí, es algo que es interesante, pero tú también lo mencionaste, o sea, tú mencionaste a dos mentores. Yo pienso que uno durante su carrera no solamente tiene uno, dos, puede tener varios. sí, Puedes tener también no mentores, puedes tener gente que está arriba tuyo, que puede ser muy buena, también puede ser gente que es mala, pero se aprende de todo, se aprende de los eso. malos, se aprende de los buenos, se aprende de todas las experiencias. Aprender, creo yo que eso es lo más importante. No sé si tienes un comentario sobre eso. No, no, yo siempre trato de sacarle lo positivo, no solamente a las circunstancias, sino a las personas.
todos tenemos cualidades buenas y cuando uno está empezando como estudiante, uno tiene que agarrar esos roles o esos modelos a seguir y ver cómo uno los replica en su vida eh, y sacarle provecho a eso, ¿no? Exactamente. Muy definitivo ese tipo de cosas porque, como tú dices, es como una decisión propia. Epa. Es una decisión propia que tú tomas de que voy a aprender, de que voy a salir adelante y bueno, dar las experiencias, el conocimiento, la sabiduría que te puede dar la persona que está arriba tuyo. También podríamos hablar sobre si tienes algún consejo o alguna, no sé, comentario extra para los aprendices o también para los mentores de hoy en día que quieran pasar ese conocimiento, esa experiencia. Porque yo creo que es importante preguntar. ¿Vale la pena o vale equivocarse cuando todavía estás estudiando y no tienes la responsabilidad? Ya ahí no te puedes equivocar. Yo creo que lo más importante para un estudiante que está buscando o que tiene un mentor es hacer preguntas y preguntas inteligentes. ¿A qué me refiero con esto? A demostrar interés, no solamente el contexto de la pregunta, sino la manera en que haces la pregunta. Mostrar humildad y, lo más importante, el deseo de aprender. Cuando yo tengo estudiantes o staff nuevo y veo que tienen ese deseo y ese interés, créeme que mi approach cambia completamente. Igual, cuando yo estoy apoyando, guiando o dándole mentoría a alguien eh, para que crezca profesionalmente, aprender a escuchar. En el sentido de captar lo que esa persona siente, las metas que tiene, entenderlo no solamente del nivel profesional, sino al nivel de personalidad, para entonces uno poder apoyarlo y darle la mejor guía hacia dónde quiere ir, ¿no? Qué metas tiene. Y eso solamente se logra escuchándolo, escuchando con mucha atención y poniendo atención a los detalles, ¿no? Sí, es correcto. Si pudiera adherir algo ahí, o sea, es una relación del mentor con el mentí o del aprendiz, una relación de las dos vías. Como tú comentaste, el estudiante debe enseñar que tiene esa actitud, esa motivación, esas ganas, esa ambición de aprender y el mentor también aprende del estudiante porque muchas Sí. veces te enseñan cosas que tú nunca esperabas. O sea, aprendiste ahí, también observaste, escuchaste y es algo que es, o sea, una relación de ambas vías. Claro, y es inversión de tiempo. Cuando tú decides ser mentor de alguien, estás invirtiendo tu tiempo y no pueden ser charlas aisladas, no pueden ser que hablo contigo un rato, sino que es un acompañamiento continuo con esa persona con la que estás trabajando. Compartir no solamente las técnicas de lo que tú haces, explicar el contexto, por qué yo hago esto, no Exactamente. solamente el cómo. Siempre recuerdo, y bueno, aquí recuerdo mucho a Julio Bonilla, una vez me comentó eso, cuando tú estás en el puente de navegación, no solamente eh, sepas cómo opera el equipo, sino entender el por qué tengo este equipo aquí. Correcto. Entonces, un mentor también tiene que ser accesible en el sentido de que tiene que generar confianza, que la persona se atreve a preguntarte. Muchas veces el estudiante tiene miedo de que va a pensar, si pregunto esto, va a saber que no sé. Obvio, pero para eso estás aquí, para aprender, ¿no? Entonces, tienes que generar esa confianza para que esa persona, ese aprendiz, pregunte sin miedo. Dar feedback honesto, pero respetuoso. A veces hay que ser directo y hay que decir las cosas claras. Si la persona está fallando, haciendo las cosas mal o hay que llamarle la atención, hay que decirlo, pero firme, pero de una manera respetuosa. Y obviamente reconocer el potencial de la otra persona o sea, y resaltarlo. A veces uno se ahorra las eh, cuando tú quieres decir que alguien hizo algo bien bueno, por no animarlo, a veces esas palabras calan o quedan en la persona y uno no tiene ni idea cuando uno lo felicita por algún trabajo. Es importante felicitar, es importante animar a seguir haciendo las cosas bien. Sí, correcto. O sea, tú mencionaste una cosa muy importante, la forma, quizás el tono de voz, respeto a todo, cuando se da la crítica, comentario, la opinión, eso es muy importante. Y bueno, pero volvemos a lo que dimos antes, también el estudiante tratar de no tomarse las cosas muy personales, o sea, decir, ok, me están tratando de enseñar solamente para que yo aprenda
y salir adelante. Otra cosa que mencionaste también es muy importante. Yo creo que es mucho mejor. A mí siempre se me quedó algo grabado, un capitán que me decía, no lo tienes que saber todo de memoria, lo que tienes Ujú. que saber es saber dónde buscar las respuestas a tu Exacto. pregunta. O sea, si alguien te hace una pregunta, un estudiante, y tú no te acuerdas, tú le dices, mira, la verdad que vamos a los dos a encontrarla porque no me acuerdo, pero Sí, eso está en el SOLA, o eso está en el MARPOL, o eso está en cualquier convenio, o cualquier lugar, o cualquier libro. Y eso también le va a enseñar al estudiante de que no me sé algo, pero me lo debo saber. No, 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 es que o sea, somos humanos, no podemos tener todos los conocimientos al 100% en nuestras cabezas, sino que debemos saber cosas, pero también saber cómo encontrar las respuestas. Eso exacto. es muy importante mencionarlo. Eh, no sé si quisieras compartir con nosotros, no sé, alguna anécdota, alguna historia que tenga, algún cuento sobre alguna, ya sea buena o mala, no sé, con algún Bueno, mentor que yo hayas tengo, tenido. como te mencioné, formalmente no tuve mentores, o sea, son los que yo considero mis mentores. No fueron formales. Existe hoy en día la formalidad Sí, de sí, tener un acuerdo que nos sentamos, quiero que tú seas mi mentor, yo voy a ser tu mentor. No, no fácil. Las experiencias que yo tuve con mentores fueron siempre, o las que se quedan en mi mente, fueron las que fueron más allá del conocimiento técnico. ok. Sí, por lo menos el tercer oficial eh, de Evergreen, te soy honesto, ahora mismo con tantos nombres en esa época que no me acuerdo cómo se llamaba él. Y a veces me pone un poco, o sea, no triste, pero me da como nostalgia, como uno no Claro, hizo claro. amistad con una persona de Taiwán, los nombres eran tan complicados, o sea, se me olvidó. Yo lo veo y lo saludo a ustedes, pero no me acuerdo el nombre. Era el Sanfu, el tercer oficial. Y él siempre estaba preocupado. ¿Entendiste esto? La maniobra esta es así. Vamos a hacer esto antes. Vamos a llegar media hora antes al puente. Ponte a leer esto. Vamos a usar el radar, pero léete el manual. ¿Para qué yo quiero que lea el manual? Y cuando empezaba a leer el manual, empezaba a descubrir cosas que muchos de los oficiales no sabían cómo se hace. Entonces yo me empecé a descubrir tips y cosas que cuando cambié de rol, que empecé a ser surveyor, sí tuve algunos mentores, no mentores, unos surveyor guías en Panamá, pero era más que toda la parte técnica. Te ibas con ellos, si no preguntaban no te decían nada. Y entonces, en la segunda visita de que, bueno, prueba la caldera, y yo no tenía como idea por dónde empezar, es que no había preguntado. Después me decía, oye, tú no me preguntaste nada, yo asumí que tú sabías. Eh, Y yo dije, pero es que no se vaya a aprender, hay que preguntar. Y eso lo exactamente. apliqué mucho cuando estuve en Nueva Orleans de Surveyor. El inspector a cargo en esa época, Paulo Curi, también él sí era un mentor de NATO. Cuando llegué a esa oficina, estrategia, paso a paso, qué hacer, qué no hacer. O sea, me enseñó a cómo manejarme profesionalmente dentro de un entorno que yo no estaba culturalmente acostumbrado. Otra mentalidad, el sur de Estados Unidos. Y la verdad que su guía me amplió bastante lo que es el mundo marítimo, especialmente en el área del sur y el Golfo de México. Mala experiencia, sí, yo creo que todos hemos tenido mala experiencia. Vamos a ponerla menos positiva para no decir que Ajá, fueron. menos positivas, correcto. Eran personas que no tenían la disposición de pasar la información. Tú le preguntabas, sí, no, ok, ¿y esto por qué? No te preocupes, hazlo así. Sí, pero yo quiero saber por qué alcanza esta presión, por qué. No, hazlo así. Esas son las experiencias que cuando trabajaba con ese tipo de surveyors o de oficiales, ok, hago lo que tengo que hacer, pero ya sabía que con esa persona yo no me podía apoyar para, Exactamente. para aprender. Pero también aprendí de las experiencias malas de que un mentor no es quien sabe mucho, sino el que quiere que tú sepas y crezcas. O sea, es una desprendida y que lo hace de manera desinteresada, como tú mencionaste, creo que antes que empezáramos la grabación, de por qué uno hace eso. A mí me pasa mucho, ¿por qué tú te pones a explicarle a la gente? O sea, ¿qué tú ganas con eso? Pero cuando 10, 15 años después la gente regresa y te dice, Edilberto, siempre me acuerdo cuando tú me dijiste, Exactamente.
Es Eso es bien gratificante. correcto, Eso no se puede monetizar, por ponerle exactamente. entonces, It's priceless, no sí, tiene precio. exacto, exacto. No, tú acabas de mencionar algo muy importante de que cuando, o sea, uno, cuando la gente regresa y se acuerda, ¿no? De cosas que tú mencionaste, que quizás en ese momento tú ni siquiera pensabas que era una oportunidad de enseñanza o lo que sea, pero la gente se acuerda. Sí, Eso es muy importante. Yo también me he encontrado así oficiales de ese tipo que llegan y me dicen, ¿te acuerdas que me dijiste tal cosa? Y yo digo, bueno, sí, sí, mira que te sirvió. O muy gratificante, como tú dices. exacto. Muchas veces, como tú dices, que en esto, o sea, no existe esa, eh, ¿cómo se llama? Esa relación formal de ser mentor. No, lo hace porque le gusta o porque tiene tiempo o porque le nace, digamos, opción, no sé cuál será la palabra, pero es así, o sea, como tú dijiste, hay gente que yo creo, yo reconozco que son mis mentores, pero ellos ni siquiera saben que me enseñaron cosas. Sí, no, igual me Y pasa a mí. así tengo muchos, o sea, en estos videos que yo estoy haciendo tengo mi lista que me senté una noche a hacerla y por eso es que le estoy, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Eh, haciendo los videos, algunos quieren participar, otros no, pero bueno, ahí vamos, eso es lo más importante. Ahora ya para cerrar, lo último eh, sería, tú sabes que ahora tenemos toda esta tecnología nueva que está comenzando, no solamente en la industria marítima, pero en otras industrias, que es la inteligencia artificial. ¿Qué tú le recomendarías a los autores y a los aprendices, a los estudiantes, sobre el uso? Porque tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, eh, para utilizarlas en la vida profesional. Disciplina, respeto por los procesos, responsabilidad, llega temprano, hay que aportar pensamiento crítico. Con la nueva escuela, con todas las herramientas que tenemos hoy en día, viene lo del pensamiento crítico que mencionaba, viene lo de la empatía, viene el uso de la tecnología. Yo te puedo asegurar que si yo tengo a alguien a quien le estoy diciendo de mentor, de repente esta persona ya la hizo en inteligencia artificial y él quiere validar conmigo Correcto. lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Ya no es como antes que yo no tenía idea. Exactamente. Este era el capitán. Capitán, ¿esto cómo es? No tengo idea, pero ahora una persona puede llegar y cómo realmente funciona este equipo. Cuando vienen a preguntar ya saben o tienen una idea. Yo le diría a esa nueva generación que sí, usen las herramientas, eh, integrarla con la disciplina y con el respeto a los procesos que había antes. Ser flexible, sin ser tampoco demasiado rígido. A veces con la nueva escuela sin fundamento, profundidad. Es muy superficial. Realmente todo rápido. Y yo pienso que un mentor eficaz tiene que combinar ambas, ¿no? La innovación, la firmeza de la vieja escuela, pero también está abierto a aprender. Eh, Tú no tienes todas las respuestas y puede, como tú dijiste, tú vas a aprender del mentir. Entonces es un camino una calle de dos vías. Correcto. Pero, sí, la tecnología también tiene sus, sus cons, porque eh, a veces nos ponemos un poco perezosos, no queremos pensar, no queremos, lo quiero hacer todo fácil. Esta semana estuvimos aquí en un entrenamiento en Houston y la parte de la sesión era cómo usar todas estas herramientas de inteligencia artificial, Copilot, eh, cómo, cómo eso, cómo crear un plan de negocio, por decirte un ejemplo, o cómo crearte un plan de navegación, preguntándole que hame todo eso. Entonces uno pierde ese eh, ver los detalles, se te escapan algunos detalles si no te pones a correr. Si vamos a utilizarla, utilizarla de manera responsable, que no nos metamos en problemas. Correcto, si pudiera yo adherir algo ahí, eso es lo que dijiste, o sea, los puntos básicos son eso. La tecnología es buena, es una herramienta que te va a ayudar, quizás como para salvar un poco de tiempo, pero no dejar atrás, hacer las preguntas, como que no solamente utilizar un source, o sea, un recurso que te da, sino chequear también a la inteligencia artificial, porque quizás ella se equivoca también. O Sí, sea, esto sí. está comenzando y lo más importante, pensar, o sea, seguir utilizando.
El cerebro. El pensamiento crítico se pierde si tú empiezas a apoyarte demasiado. Una de las Correcto. cosas que aprendí de mis hijas, ahora en las escuelas verifican mucho si los trabajos se hicieron con inteligencia artificial o no. Entonces, Uf. ahora, bueno, yo me enteré, papá, que expulsaron a estudiantes o lo suspendieron porque se dieron cuenta que el ensayo que hizo fue con AI, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Cómo se dieron cuenta? Sí, sí, el profesor corre todos los trabajos en un check y si le sale un porcentaje alto de AI, te, te lo tienes que volver a hacer, ¿no? Entonces, Wow. ahora yo me quedé que, bueno, ya tampoco es que te vas a escapar de, güey, Ajá. hazme un ensayo de 2 páginas de quién es el capitán García, háblame del capitán, y lo pones en una hoja en Word y listo, ¿no? Te están revisando, te están haciendo el doble check. Sí. El mundo se va a poner cada día más competitivo. Utilicemos las herramientas, pero no vamos de ver los detalles, ¿no? O sea, ahí es donde vienen los errores. No, y mentoring es experiencia. Entonces, eh, eso no hay. Sí se puede reemplazar un poco con AI, pero es bien difícil que se reemplace el estar en bueno, hay simuladores, hay muchas cosas, pero esa interacción humana es sumamente Eso. importante. Sí, creo que la parte principal también es la que no se puede reemplazar la interacción humana, intercambio de ideas, cambio de conocimiento, de experiencia, de sabiduría. Es algo que está bien complicado que la AI, quizás en 50 años, 100 años, no sé, pero por ahora en este periodo de transición está complicado. Bueno, la verdad que la conversación ha estado muy buena, muy amena, sé que es muy preciado y bueno, no sé si tienes unas últimas palabras para terminar. No, solamente agradecerte y yo creo que este tipo de espacio de podcast o de conversatorios son importantes. Hoy en día, con todo el apuro y el rush de ir de un lugar a otro, a mí me gusta mucho escuchar podcasts y esta es una herramienta. A veces no los veo, pero sí los escucho. Exactamente. Me gusta mucho para mantenerme actualizado y mantenerme al día. Hay que estar siempre buscando mejorar. Y esto es parte Claro, de, esto es parte de. exactamente. No, gracias a ti por tu tiempo y bueno, a la hora para cualquier consulta siempre. Vale, gracias igual. Bueno, chao. Chao, saludos. Ok, bueno, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación que vamos a tener hoy con el ingeniero Aladar Rodríguez. Quería comenzar esta conversación con voy a leer algo que encontré en el internet, que Sí, creo que viene relacionado a lo que vamos a hablar hoy sobre los mentores. Y es lo siguiente, suerte, ¿qué es la suerte? La suerte es el encadenamiento de sucesos considerados fortuitos o casuales, ya sean favorables o adversos, que ocurren sin una causa predecible o controlable, aunque también pueden interpretarse como la confluencia de preparación y oportunidad. Un concepto subjetivo de la probabilidad o incluso una creencia mística ligada al destino. Se asocia con eventos aleatorios, pero también se puede construir a través del esfuerzo y la disposición para aprovechar las circunstancias. Como dice el gran dicho, la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Buenas, buenas noches, ingeniero Aladar. Si nos pudiera dar una introducción sobre usted. bueno, muchas gracias, capitán García Gasca. La verdad que para mí es un verdadero honor y estoy muy contento de estar aquí. Ujú. Agradezco mucho que me haya tomado en cuenta. Eso, ese tipo de actividades e iniciativas creo que hablan muy bien de la gente de mar, de personas como usted que están preocupados por su carrera, por personas más jóvenes y ¿por qué no? También por otros de mayor antigüedad. Así que yo realmente lo felicito. Quiero expresarle mi Gracias. gratitud y decirle, darle las gracias por la Ujú. profesión. Bueno, yo soy un oficial de Marina, egresado de la Escuela Náutica de Panamá. Navegué algunos años con Evergreen, luego estuve también encargado de un barco roll-on roll-off. Ujú. Cerca del año 2001, 2002 obtuve mi licencia de capitán. Ok.
Pero ya para esos tiempos, punto de dejar las naves, de dejar los barcos de navegar, y comencé a trabajar como perito naval, haciendo trabajos de inspección e investigación de accidentes para aseguradoras y clubes de protección e indemnidad del Reino Unido, de Estados Unidos, de Japón y otros lugares del mundo, ¿no? Yo luego me convertí en abogado, ¿verdad? Tratando de buscar la solución a las preguntas, digamos que en su gran mayoría inicialmente eran abogados. Así que estudié Derecho, pues, y me convertí en Ujú. abogado para tratar, pues, de ayudar a esos clientes míos. Así que bueno, digamos que mi vida hoy día se desarrolla en esos dos ámbitos, como investigación de Ok. accidentes, Mm. como perito naval, y por supuesto, en algunas ocasiones como abogado. Muy bien, muy bien. Excelente. Un mentor cuando uno está comenzando la carrera, ya sea profesional o de arte o cualquier tipo. Claro, yo me inclino más por la segunda definición Ajá. que usted propuso, esta Ujú. de preparación y oportunidad. Correcto. Y por supuesto que necesitamos algo del azar en muchas ocasiones para que Sí. alguien bueno, pues, se ponga en nuestro camino y pueda orientarnos. Pienso que el hecho de que hayan personas que estén preocupados por la profesión, por personas más jóvenes que desarrollan este trabajo, es un hecho significativo dentro de nuestra industria, ¿no? Em, si hay que definir esto, y digamos, empezando por surdo de las naves, yo creo que es algo bueno y algo muy positivo que puede pasar. En ese sentido, creo que hay que verlo desde dos aristas. Uno, desde, digamos que es mejor que alguien se encuentre con alguien que quiere causar un impacto positivo en la formación de uno temprano, ¿eh? Es decir, en esa carrera cuando uno es cadete, cuando uno es un aprendiz, y temprano también puede significar de que aquellas personas que van a ser reclutadas en nuestros barcos, en nuestras compañías, puedan ser identificadas rápidamente. Y para eso, digamos que el trabajo en tierra, en las oficinas, en aquellos que velan por el cumplimiento de convenios como el SOLAS y de los códigos como el ISM, puedan identificar rápidamente a esas personas que puedan tener aptitudes y actitudes para ser buenos mentores. Creo que en ese sentido, en el sentido de tener prontamente cadetes bien orientados y prontamente personas que puedan ser buenos mentores, creo que allí radica el éxito de una compañía, y podemos verlo también desde varios puntos de vista, de que no haya accidentes, de personas mejores entrenadas, de personas más contentas, de personas que eh, eh, se sientan contentos, ¿verdad? En este ámbito tan difícil como es el nuestro. Entonces, creo que la suerte juega un rol, pero es más bien, es más preparación y oportunidad que el azar. Todos necesitamos de esa buena fortuna de encontrarnos con un buen mentor. Pero hay que estar preparado para cuando la oportunidad se dé. Y ojalá, pues, si el azar es un criterio importante dentro de esta fórmula, ese azar sea lo antes que se pueda. Correcto. O sea, uno puede tener suerte de que te toque un mentor bueno o una persona que esté arriba tuya bueno, pero también dice que uno aprende de lo bueno y de lo malo. También a veces que te tocan unos jefes malos y también se aprende, ¿no? De los mentores malos. Decía un amigo por ahí que uno aprende de los malos a cómo no hacer las cosas. Porque ya tú sabes, bueno, por ese camino no voy a ir y también aprendes, ¿no? Porque no solamente también aprendes de los buenos. Claro, 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 claro que sí. Digamos que desde mi punto de vista, un mentor tiene que eh, tiene que ser un suceso el encontrarse con él, ya sea porque en la compañía ya existe esa cultura, o ya sea porque el azar me puso a un mentor en mi camino profesional. eh, eh, Pienso que
en ese sentido, siempre el resultado debe ser bueno. Digamos, Sí, si esta persona no tiene, digamos, esas aptitudes de querer enseñar de una manera íntegra, de una manera buena, digamos que yo pienso que ya deja de llamarse mentor, porque, claro. desde mi punto de vista, tiene que tener esas dos cualidades técnicas, pero también éticas, para poder, digamos, enseñar de una buena manera. Si no, puede tener otro nombre, podría ser un instructor, puede ser Correcto. alguien, puede ser un maestro escolar, puede ser un maestro doctrinario o más dogmático, pero desde mi punto de vista, digamos, el mentor lleva un buen mensaje técnico, pero también un buen mensaje ético. Y generalmente lo hace con esa disposición de querer ayudar. Y creo que ahí está la diferencia entre el mentor y otros entes u otras personas que de igual manera enseñan. Eh, digamos que porque lo bonito o lo bueno sería de que esa persona que nos va a enseñar lo pueda hacer de la mejor manera para inspirarnos, para darnos confianza y para que nosotros, que hemos recién aprendido, podamos luego traspasar o pasar ese mensaje o esa instrucción, ese conocimiento a otras personas, ¿no? Entonces, el hecho de ser mentor creo que es una palabra profunda, una palabra que debe entenderse siempre buena, ¿no? Como dije, bueno, de otra manera creo que, digo, igual podemos aprender, pero lo interesante y lo cómodo, lo bueno para la cultura a bordo sería pues que esa persona nos enseñe con cierto sosiego, que pueda entender, que pueda llevar el mensaje de forma tal de que en ese caminar, en ese proceso, la persona no salga lastimada, ¿no? Y pueda llevar, repetir o replicar esa forma, ese mensaje Sí. a otras personas. Si yo pudiera agregar eso, usted tiene mucha razón, ¿no? Ya la parte esa, pero, o sea, si no, muchas veces se habla de la palabra mentor, digamos que unos 10 años para acá, 15 años para acá se hablaba de eso, porque si usted recuerda hace muchos años, eh, cuando no existía, digamos, la universidad o algún tipo de área teórica para enseñar, existía lo que eran los apprenticeships, o sea, tú digamos, si tu papá era doctor, tu papá era tu propio doctor, pues tú querías ser doctor también, tú aprendías con él o, digamos, si nos vamos más atrás para conocer como un arte, no una carrera, digamos que si tu papá era zapatero, tú estabas desde chiquito aprendiendo con esa persona el arte, ¿no? De ser un zapatero y no había teoría, lo que hay era directamente el paso de la experiencia, de la sabiduría, del conocimiento directo saltándose. Pero ahora, claro, en nuestros tiempos donde la gente va a la universidad, ¿me entiendes? Maneja ya directamente mucha teoría y no práctica o experiencia. Por eso es que los mentores deben ser muy peculiares y como dijimos, no, lo de la suerte, ¿no? De encontrarse a alguien que de verdad te tome bajo su manto, digámoslo así, para Ujú. enseñarte, ¿no? Dicen en inglés, learning the ropes, o sea, para enseñarte todo el paso a paso, especialmente digamos, nuestra carrera, los cadetes cuando llegan ellos si están dispuestos a aprender, alguien que les enseñe todo. Pero bueno, también el cadete, volviendo a la parte del aprendiz, del estudiante, debe tener esa intención, esa motivación, debe ser muy proactivo, también preguntar, de no esperar que todo le llegue y tampoco no pasarse como de saberlo todo, sino siempre preguntar, aunque sea una pregunta medio que no es muy importante, pero preguntando creo que es lo más importante para aprender. No sé si te hago un comentario de eso. Claro, 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 coincido con eso. Es más, yo dentro, este, si pudiéramos decir, bueno, sí, efectivamente eso lleva un gran componente técnico. Y yo siempre he dicho que me parece más importante el aspecto ético, ¿verdad?
esa confianza que, que tiene que haber entre el mentor y el aprendiz es sumamente importante, ¿no? E incluso creo que es lo que distingue al mentor de otras formas de aprender, ¿verdad? Quizás un instructor, bueno, a él le están pagando para eso y él va básicamente a mandar el mensaje y puede incluso que te repruebe o no. A un maestro también escolar, bueno, a él le pagan para eso. Quizás es visto desde un punto de vista eh, eh, más cordial o más paterno y materno, por lo que entendemos como escuela, por estar en un aula, esto. También está lo que es un coach, ¿verdad? Por ejemplo, que creo que también hay una diferencia entre Claro, que sí. es muy técnica, ¿verdad? Y te va a enseñar técnicamente lo que es, pero creo que la parte del mentor tiene que llevar ese componente ético, que precisamente si ves un cadete relajado, con hábitos que no son los mejores, quizás allí en donde el mentor va a comenzar a jugar un papel importante, porque está viendo que este muchacho desviado o desatendiendo instrucciones, digamos, no va a llegar muy lejos. Se dice, mira, para que puedas aprender a bajar los botes, uno, tienes que dejar este mal hábito. Correcto. No puedes seguir consumiendo esto o bebiendo aquello. Tienes que venir vestido de esta manera para que nos respetemos, para que estés eh, eh, bien, bien uniformado, para que estés listo para cualquier emergencia. Entonces, ese rol, esa contraparte, ese aspecto ético, creo que es lo que realmente distingue a lo que es un mentor de otras formas de enseñanza y Claro. de instrucción. Entonces, es sumamente importante que, como he dicho, desde un principio, por ejemplo, la compañía, con sus superintendentes, con sus DPA, con las personas designadas en tierra, con los capitanes, pueda identificar y mandar el mensaje de que nosotros queremos una cultura y una de nuestras herramientas es ser mentor. Involucra el aspecto técnico, que es decir, tienes que ser una persona idónea en lo que vas a mandar, pero también tienes que ser una persona íntegra, ¿verdad? En lo que tú quieres ser un ejemplo o para ser un ejemplo. Entonces, pienso que esos dos aspectos y lo que realmente distingue al mentor de otras formas de enseñanza, de instrucción y de formación profesional es que esta persona puede hablar cosas sabias, cosas que se alejan de lo técnico, en donde entra la sabiduría de quizás y en muchas ocasiones de una persona un poco más experimentada, con más experiencia, que puede hablar de cosas técnicas con fluidez, pero que sabe por su antigüedad de que la forma en que la persona ha sido criada, los hábitos que lleva, la forma de ser, de expresarse, de vestir, pueden ser dañinas o perjudiciales para la persona que tiene que aprender. Sí, ese para mí es un tema importante, ¿no? No, sí, si pudiera agregar algo ahí como usted dice, o sea, debería como existir ya la misma estructura, ¿no? Y digamos, la voluntad de una persona de ser el mentor, o sea, la persona a seguir, como usted dice, el ejemplo, el role model. Eh, Sí, Muchas veces pienso yo que eh, indirectamente hay veces que una persona o todas las personas somos diferentes, todas las personas somos diferentes. Primero, ¿cómo aprendemos? Y segundo, cómo pasamos nuestra experiencia a los demás. Ya sea así por es. una cosa de talento humano o también puede ser por temas culturales, donde fuimos criados, ese tipo de cosas. Pero Claro, claro. también yo creo que hay veces que el mismo mentor, o sea, la gran mayoría de mis mentores que yo puedo considerar dentro de mi carrera, no saben que me marcaron. O sea, no saben que yo Ujú, aprendí de ellos. ¿Por qué? Porque era ujú, solamente su ejemplo, ya tú lo veías y decías, sí, oh, yo quiero ser como tal persona, me gusta cómo él
hace su maniobra, me gusta cómo él le habla a los marinos y uno va aprendiendo. Claro, también como dije, se aprende Claro, también de los malos. Ah, yo no me gusta por cómo supuesto. él hace esto, eso no lo voy a hacer. Entonces es como un proceso, ¿no? Porque es eso, unos aprenden de una forma, pero también la persona que, como usted dice, que tiene ética, que tiene conocimiento, a veces no sabe transmitir su experiencia o su conocimiento. Entonces ellos solamente siguen haciendo su trabajo igual, pero este, hay otro comentario que le quería hacer que creo que este es para las nuevas generaciones y creo que es muy importante Claro, porque me pasa a mí mucho también. Es esto, normalmente cuando un mentor da una opinión o un comentario o una crítica constructiva, muchas veces, digo yo, la nueva generación, pero también hasta en nuestras generaciones o antes, la gente a veces toma las cosas personales y digamos que no sé si es algo psicológico o algo emocional, pero yo siempre lo que le digo a mis estudiantes, a mis aprendices es, no te tomes nada personal, todo lo que se te está diciendo es para que tú mejores, porque si yo ni siquiera viera que tú puedes mejorar o ni siquiera pensara que tuvieras potencial, ni siquiera te dijera nada, pero si te lo estoy diciendo es para que cambies, para que aprendas. No sé si tiene algún comentario de eso. claro, claro. Y es precisamente, mire, por ejemplo, eso que usted acaba de decir Mm, no es algo técnico, ¿verdad? exactamente. Eso es algo más bien ético Eh, de, de mi yo interior, de cómo puedo ser correcto. mejor. Y en realidad no tiene nada que ver de cómo operar el ECDIS, Exactamente. ¿verdad? Sino que es un complemento. Tú Mm, tienes que aprender a usar el ECDIS, pero si cada vez que yo estoy tratando de enseñarte algo, vas a tomarlo como un regaño o como estoy tratando de insultar, creo que la cuestión no va a funcionar, exactamente. porque si no tienes la actitud Mm, correcta, ambos, ¿no? Ambos, porque es de dos vías. sí, Uno de aprender digamos, de actuar como esponja, de actuar como receptor, y el otro de traspasar, de llevar el mensaje, por supuesto que vamos a estar arando en el mar. Entonces, por supuesto que eso que usted dice es correcto, ¿verdad? Es bien. necesario, claro, y hay mucho del cambio de cómo vivimos, de cómo los muchachos nuevos han sido criados o educados. Ajá, Entonces, digamos que, bueno, si eso es un asunto a resolver, el buen mentor tiene que tratar de saber, bueno, es un chico que no fue criado como yo, bueno, creo que correcto. en unas semanas atrás lo conversábamos cuando Sí, estábamos sí, sí. preparándonos para la charla, Ajá, entonces es ese momento de que el mentor ujú, saque su librito, decir, bueno, este chico voy a tratar de ayudarlo, voy a sacar bien, algunas herramientas y tengo que conversarle sobre cómo ser mejor, cómo ser claro, persona, cómo ser un mejor oficial, un mejor caballero. Entonces, bien, creo que ahí radica pues la verdadera fortaleza del claro. mentor en las cuestiones precisamente no técnicas, ¿verdad? Por supuesto, tiene que ser idóneo en lo suyo, en eso que usted decía de lo que era antes un aprendiz. Eso es lo Mm, que se conoce, digamos, en el mundo educativo como la competencia, ¿verdad? Ser bien, competente. Y por eso que muchas de estas escuelas y este concepto de la competencia, digamos que tiene algunas fallas cuando no se casa con lo que es, cuando son las humanidades. Es decir, correcto. tú no necesitas a un superfitter o a un super A-B que Mm, sea un excelente pintor, que mm, pueda y sepa mezclar las pinturas, ajá, si va a estar cogiéndose las brochas para llevarse para su casa, correcto. o va a estar regando las pinturas de maldad o echándolas al mar. Nosotros no necesitamos a un super fitter que sepa cómo usar esta pinza, esta herramienta, y después traerla para su casa. Nosotros no Exactamente. necesitamos que la persona sea meramente y solamente competente, sino que Mm, tiene que tener un elemento moral, un elemento de integridad y de ética importante, y eso es generalmente absorbido, metido por un buen mentor, ¿verdad? correcto, Porque uno correcto. puede anticiparse, porque
tú puedes decir, bueno, este chico viene, por ejemplo, para poner un ejemplo y vivir, bueno, ya cultura organizativa y corporativa, y decir, bueno, este chico no lo conocemos, pero puede ser que sea, pareciera que puede ser que venga de un hogar pobre. Y ahora, además de lo que dice esa hoja de vida, hemos visto algunos comportamientos un poco extraños o que pueden levantar suspicacia. Es el momento entonces en donde el mentor tiene que entrar. Sí, mira, mira que esto aquí, mira que cuando yo tenía tu edad, yo conocía a otras personas así, y uno puede ir manejando la situación para prevenirlo, o si ya lo hizo, saber, mira, aquí hay personas experimentadas y que nosotros ya pasamos por esto, o hemos visto ciertas situaciones, y tratar de una manera, digamos, pues dice, elegante, de que el muchacho uno no se sienta ofendido, agredido, perseguido, y se puede salvar. Si hay una cultura de mentoría, se puede salvar antes de que llegue a una situación engorrosa. Entonces yo pienso pues por ejemplo, eso que hemos estado conversando es importante, ¿no? Que esa parte de la moralidad, ¿verdad? De que haya, no tener a alguien muy competente, pero que después, Claro, a la hora de cumplir con ese otro aspecto de integridad, vaya a fallar. No exactamente. necesitamos ese tipo ni de oficiales, ni de marinos, ni de cadetes a Correcto, bordo, ¿verdad? correcto. Sí. Sí, la conversación ha estado muy buena, la verdad que me alegro de este intercambio de ideas. No sé si para el final ya Claro. quisiera usted Ajá. compartir alguna anécdota, ya sea buena o mala, que usted recuerde de algún mentor cuando usted comenzó, de alguien que quizás no fue mentor porque él no sabía que era su mentor, pero alguien que algo le dijo o le comentó y desde que ese momento a uno le queda grabado, ¿no? No sé si puede compartir algo con nosotros. Ujú. Claro, por supuesto. Yo soy egresado de la camada de Evergreen, Ah, ok. esta gran compañía de barcos portacontenedores. Ujú. Y yo recuerdo, venía joven, muchacho, bueno, de la escuela náutica, donde teníamos una formación, bueno, muy particular. Y creo que allí yo terminé de ser entrenado, ¿verdad? Este, que, ¿qué pude aprender? Y creo que, como te ha dicho, no necesariamente hablábamos de mentoring, Ajá, pero, ¿verdad? Y había, por ejemplo, entre nosotros mucho cuestionamiento sobre si nosotros teníamos que hacer mucho trabajo de cubierta, es decir, marinería, ajá, ajá. sobre todo de picar la cubierta, Sí, de usar las herramientas que usaban los marinos, de pintar, de saber usar una brocha, de hacer las combinaciones de pintura, la proporción de un producto y de otro. Y había mucho de eso. Y algunas personas podían resentir eso, ¿no? Y correcto. sobre todo en una escuela como nosotros, que veníamos de Ajá. cuarto año, Sí, sí, eh, sí. prácticamente unos semidioses, mucha Exactamente. autoridad y cosas como esa. Y luego cuando después de los años y uno ve esa marinería, nos formó mucho como unos muy buenos oficiales, conociendo de antemano lo que hace un marino y conociendo, digamos, el fundamento y la base de lo que es el mantenimiento. Y Exactamente. eso obviamente hace a un buen oficial. Esa parte de poder decir con propiedad, precisamente hablando de mentoring, esto se Ah, debe hacer así. Por supuesto, hay que buscar los mecanismos para transmitir claro. ese conocimiento, pero digamos que creo que ese acompañamiento que recibí de esos oficiales más antiguos, más viejos, Ujú. chinos, enseñarnos los fundamentos y la misma marinería, es decir, no era un trabajo propio de oficialidad que yo iba a hacer después, pero Claro. sí fue muy bueno luego para la supervisión, para el seguimiento, para poder hablar con más propiedad y en el sentido de que uno pueda tener conocimientos técnicos, por ejemplo, de caballería, de remate Correcto. de cuerdas, de cómo hacer Ujú. cables, nudos. Creo que ese es un perfecto acompañamiento luego para complementarse con lo que es la integridad, lo que tienen personas honestas,
trabajadoras a bordo. Creo que ese complemento fue muy bueno, por lo menos lo siento yo así en mi vida como oficial, ¿no? Esa mentoría que hicieron esos Ok, oficiales chinos de Evergreen, con muchos de nosotros que iniciamos en sí. esa compañía, ¿no? Muchas gracias. No, eso que usted Sí, acaba de compartir es eso, o sea, como te digo, no había la palabra mentor etiquetada, claro. pero la Sí, sí, forma sí. como ellos te hablaban, como, o sea, el ejemplo que ellos te daban y de que eso te iba a servir en algún momento fue muy importante. Ahora, después de tanto tiempo, uno lo ve. Así que eso es importante. Claro, sí, claro Bueno, que la sí. verdad que Yo pienso que, digamos, ese reconocimiento de siempre a lo básico, a lo correcto. fundamental, es importante desde el punto de vista técnico, ¿no? Tiene oportunidad para ir perfeccionando Mm, otras cuestiones propias de la oficialidad, eh, pero para poder ser una autoridad a bordo, digamos que tener, por lo menos un mínimo de conocimiento. Y luego tiene que haber un componente altísimo de esa parte ética y de integridad. Eh, yo pienso que incluso la misma palabra mentor, mm, su origen, eh, tiene un origen de integridad, ¿verdad? Y pienso que ese es el componente más importante de lo que es ser. sí, exactamente. Bueno, la verdad que la conversación estuvo muy, muy buena, muy interesante. Muchas Gracias. gracias por su tiempo. Este, y bueno, me alegro que haya podido participar. Muy agradecido. Bueno, chao. Cómo no, capitán García Gasca, muchísimas gracias por invitarme y espero que siga haciendo este trabajo. La verdad es que habla muy bien de usted. Estoy Claro, muy, muy orgulloso y contento de saber que hay profesionales como usted todavía preocupados por la formación de la gente de mar. Lo felicito. gracias.